Carmen Fremont en sus 99 años, y por nuestros queridos hermanos de Dios, María Lourdes Piñero, familiares y amigos difuntos del rector de la Ciudad del Carmen, Ramón del Carmen Rojas Medilla, Henry José Rojas Medilla, y por las ánimas benditas del purgatorio. Bienvenidos, hermanos y amigos. Reciban todos gracia, paz y alegría de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La celebración de la Eucaristía, toda ella es palabra. El mismo Cristo a quien recordamos y celebramos es la palabra de Dios hecha carne. Si estamos bien dispuestos, la palabra de Dios dará fruto en nosotros. Seguros de la presencia de Jesús resucitado aquí y ahora entre nosotros, pongámonos de pie y celebramos con gozo esta Eucaristía. Usted fue a la guerra, que no lo siente. Usted fue a la guerra y no sé cuándo vendrá. Corre, no sé cuándo vendrá. Será para la paz, que no siente. Será para la paz, o para la Navidad. Corre, o para la Navidad. Era los últimos reyes del siglo.
Invoquémonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, humildemente reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Conceda a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse y vamos a escuchar con amor la palabra de Dios.
Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra y fecundarla y hacerla germinar, a fin de que den semillas para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes de amor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplana los terrenos, reblandece el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia. Están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se encalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. Señor, danos siempre de tu agua. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por su voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunieron en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó
mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, un grano cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios tiene mucha simbología para poder nosotros comprender lo que es y lo que significa la palabra de Dios. Sabemos nosotros que Dios creó todo cuanto existe por medio de su palabra, y por su palabra nada dejó de existir. La palabra de Dios se hizo hombre y acampó entre nosotros, dice el Evangelio. Por eso la importancia que tiene la palabra de Dios y la palabra que nosotros comunicamos. ¿Han escuchado ustedes que dicen que la palabra tiene poder? Y es verdad, ¿no? La palabra tiene poder, ¿no? Si tú haces una bendición, bendices a tus hijos, bendices a los niños, bendices a tu esposo, bendices a tu esposa, pues tiene el poder de la bendición para generar vida y bondad en medio de tu familia. Pero cuando salen de nosotros malas palabras, cuando salen groserías, cuando insultamos, cuando maldecimos, ¿qué sucede a nuestro entorno? Hay división, hay pelea, hay enemistad y causamos daño a los demás, ¿no? Por nuestras palabras. Y también la palabra tiene un valor, ¿no? Antiguamente se decía que al hombre se lo conoce por la palabra dada, ¿no? Que antes no había necesidad de hacer contratos, ¿no? Por escrito, porque si dos hombres hacían un negocio, la palabra dada era sagrada y no necesitaban firmar nada porque lo que decían se cumplía, ¿no? Hoy en día la palabra vemos cómo la hemos desprestigiado y no vale nada, ¿no? Decimos a veces a la otra persona: mañana voy y le arreglo el carro. Y uno espera, llegó mañana y nada, y no vino el mecánico. ¿Qué pasaría con el mecánico, no? Y no vino. A los 8 días aparece y dice: no, es que me fui para otro lado. Y la palabra que da no vale absolutamente nada, ¿no? Présteme $100, que mañana se los pago, ¿no? Entonces vemos que mañana llega el mañana y no llegó a pagarme los $100. ¿Qué le pasaría a mi vecina que no llegó a pagarme los $100? Y ese mañana se convierte en años, ¿no? Y la palabra no vale absolutamente nada. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Nosotros la hemos desvirtuado, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y me gusta el Evangelio del día de hoy, porque el Señor nos describe con diferentes figuras lo que significa y lo que es la palabra de Dios. En primer lugar, lo escuchamos en la primera lectura. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo y que empapa la tierra y que no vuelve al cielo sino de haber hecho germinar la semilla. Entonces la palabra de Dios es como la lluvia. También se nos decía en la liturgia de la palabra en el Evangelio que la palabra de Dios es como una semilla, ¿no? Como una semilla que un agricultor siembra y que va creciendo y va germinando. La palabra de Dios es como una semilla
que produce y crece y produce frutos. La palabra de Dios es como el agua. ¿Para qué sirve el agua? Para dar vida. Sin agua no podemos vivir. ¿Para qué más? Para que nos dé salud. No, si el médico nos dice, me duele un riñón, ¿qué le dice el médico? Tome agua. Si le dice, tengo una infección urinaria, ¿qué le dice? Tome agua para la salud, para alcanzar la salud. Entonces, la palabra de Dios es como el agua, porque la palabra de Dios nos da salud espiritual, si la tenemos nosotros, la palabra de Dios. Se dice que la palabra de Dios es como un martillo, lo dice también la palabra de Dios. ¿Saben por qué la palabra de Dios es como un martillo? ¿Para qué sirve el martillo? Para golpear, ¿no? Y si golpeamos una roca, ¿qué pasa? La parte, ¿no? La roca la podemos purificar o volver polvo. Pues la palabra de Dios como un martillo, porque ese corazón duro de piedra que a veces tenemos nosotros hace que parta en pedacitos y se convierta en un corazón de carne, ¿no? Entonces es como un martillo. Que la palabra de Dios es como un espejo, ¿no? ¿Para qué sirve el espejo? Para vernos, ¿no? Y para ponernos bonitos, para maquillarse las mujeres, ¿no? Para quiero que esté bonito para salir a la calle. Pues la palabra de Dios es como el espejo, porque te hace ver el alma, ¿no? Si nos ponemos frente a la palabra de Dios, nos hace ver hermosos por dentro, o también nos hace ver feos. Dicen por allá en el espejo, mire, por aquí tengo una mancha de egoísmo, por aquí hay una mancha de pecado, por aquí hay una mancha de soberbia, y entonces vemos nuestra alma que está limpia o que está manchada por el pecado. Para embellecer el alma nos sirve también la palabra de Dios. Y así hay muchos otros signos. Por ejemplo, se dice que la palabra de Dios es como la leche. ¿Para qué sirve la leche? Para hacer queso, pero ¿para qué más? Para alimentarnos, ¿no? Los bebés, sobre todo los niños, cuando están en la tierna infancia, tienen que tomar leche, se alimentan de leche, porque es un buen alimento. La palabra de Dios es un buen alimento, ¿no? Entonces, todas estas figuras de la palabra de Dios nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos dice que la palabra de Dios es una semilla, ¿no? Salió el sembrador a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Cristo, es Dios, que todos los días siembra la palabra de Dios en el corazón. Entonces, ¿el campo quién es? Cada uno de nuestros corazones. Ese es el campo. El campo donde cae la palabra de Dios, la semilla, es nuestro corazón. Y por eso decía el Señor Jesús, les hablo en parábolas. ¿Por qué? Porque viendo no comprenden y no ven claramente. Porque escuchando no comprenden y no entienden. Porque han endurecido su corazón. A veces decimos, es que las parábolas son ejemplos tan sencillos que el Señor contaba, que nos daba un mensaje, pero poniéndose a pensar, no eran tan sencillos, ¿no? Eran sencillos de entender, pero difícil de poner en práctica, ¿no? Un ejemplo, todos decimos, la palabra de Dios es la semilla, y cae en mi corazón, ¿y qué frutos da? Vamos a preguntar, ¿qué fruto? ¿Cómo tienes tu corazón? ¿Qué terreno tienes preparado para que caiga esa buena semilla? Entonces se dice que hay 3 enemigos del alma que no dejan que esa semilla germine en nuestro corazón. Y los abuelitos, las abuelitas, antes les enseñaban cuáles eran los enemigos del alma. Las abuelitas que nos digan, ¿cuáles son los enemigos del alma? ¿Quién? Los enemigos del alma, ¿quiénes son? ¿Quién? No, la envidia no es otro enemigo. También es, pero hay 3 enemigos del alma. ¿La qué? La mentira, no es. Les voy a decir cuáles son los 3 enemigos del alma. La abuelita, por estar en internet, ya se están olvidando, ¿no? Están en el celular, no están estudiando el catecismo. Los 3 enemigos del alma son el mundo, el demonio
y la carne, ¿no? ¿Se acordaron, no? El mundo, el demonio y la carne. Esos son los tres enemigos del alma. Y eso es lo que el Señor nos está enseñando, que el enemigo del alma no deja crecer esa semillita en tu corazón. ¿Y cómo así que el enemigo del alma no deja que esa semilla germine? Ponemos y vemos los ejemplos que el Señor pone. Viene y siembra una semilla y parte cae en el camino. Dice, la que cae en el camino es que cuando vienen los pájaros y se la comen. Pero cuando Él explica la parábola, dice, esos pájaros son el diablo, son el demonio que viene y se come la semilla y no deje que produce frutos, ¿no? Entonces vemos ahí ya el demonio que viene y se come y arranca la semilla, ¿no? La que cae al borde del camino, ¿no? Que la tierra es un poquito más dura, ¿no? Y a veces el corazón también, como cuando se pisa el camino, la tierra se pone fuerte. A veces nuestro corazón, les decía, es un poco duro. Llega la palabra de Dios y no entra, no crece o no crece, no llega a crecer. Y entonces, como mi corazón está duro, viene el demonio y se lleva esa palabra. Y a mí la palabra no me dijo absolutamente nada. ¿Por qué no me dijo nada? Porque el demonio se la comió, se llevó la palabra por tener duro el corazón. Dice después el Señor que la palabra de Dios, una cayó entre tierra, pero que tenía algunas piedras, ¿no? Encima de algunas piedras, y que fue creciendo, pero por tener poca raíz, no poca constancia, poca raíz, vino el sol y secó la planta porque no tenía profundidad. Pues esa es precisamente el mundo, ¿no? A veces tantas piedrecitas que nos pone el mundo, tantas palabras que nos coloca el mundo, y a veces venimos y escuchamos la palabra y trata de germinar, pero como estoy imbuido en el mundo, tengo tantas preocupaciones, estoy conectado, estoy recibiendo un mensaje, voy a ver un video, tantas cosas del mundo que tenemos nosotros y que el mundo nos da y nos ofrece, que hace que la palabra de Dios que iba a surgir se seque. Entonces vemos otro enemigo del alma, ahí el mundo. Y tenemos otro enemigo del alma, que es la carne. Vemos nosotros como una semilla cayó y fue creciendo, pero también cayó entre zarzas y espinos. Esas zarzas y espinos es el mundo de la carne. ¿Y qué significa el mundo de la carne? El odio que hay en mi corazón, la envidia que hay en mi corazón, que hace que la palabra de Dios se vaya ahogando. A veces las preocupaciones del mundo, a veces también los deseos, a veces de la carne, a veces la sensualidad, a veces tantas cosas que me apartan del amor de Dios y hacen que esa palabra de Dios se vaya también ahogando en el corazón de nosotros y no produzca ningún fruto. Entonces recuerden, los enemigos del espíritu, los enemigos del alma son el demonio, el mundo y la carne, ¿no? Esas tres cositas, ese demonio no nos deja que la palabra de Dios produzca frutos, ¿no? Y entonces toca pedir al Señor que nos prepare el corazón para recibir su palabra. Ojalá que cuando ya vengamos a la Eucaristía, cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿qué mensaje me trae el Señor para mí? ¿Qué me irá a hablar el Señor en la Eucaristía? ¿Cuál será el mensaje que me va a dirigir en la primera lectura? ¿Qué me va a decir a mí en el Salmo? ¿Qué me va a decir el Señor en la segunda lectura y en su Evangelio? Por ejemplo, el Salmo del día de hoy es maravilloso. El Salmo, ¿qué decíamos en el Salmo? A ver, miremos si estaba por ahí el demonio y se llevó la semilla de la palabra. ¿De qué hablaba la respuesta del Salmo? ¿Quién me la dice? ¿Cómo? Danos siempre de tu agua. Danos de tu palabra. De tu agua. De tu agua, ¿no? Muy bien. El agua es la misma palabra, ¿no?
danos siempre de esa agua. Es decir, danos siempre, Señor, tu palabra, ¿no? Si lo traducimos. Entonces vemos, a veces el que no supo en qué decía el Salmo fue que vino el demonio y se llevó esa semilla, ¿no? Entonces, a veces en cualquier momento vemos que perdemos la palabra de Dios. Pero les decía, lo más importante es que dé frutos. En algunos dice 50%, en otros dio 70%, en otros 100% de frutos. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Qué frutos tiene que producir la palabra? Frutos de amor, frutos de comprensión, frutos de bondad, frutos de perdón, frutos de reconciliación, frutos de benignidad, de ser buenos cada uno de nosotros con los demás. Esos son los frutos que el Señor espera. Sabemos nosotros que cuando miramos un árbol que tiene mucho fruto en nuestra casa, nos ponemos felices y dice, vamos a comer del árbol de este fruto. Pero si la planta no produjo, no dio ni un fruto, ¿qué decimos? Este año no dio nada. Tocar cortarla, fue que le cayó una enfermedad a la mata, a la planta, le faltó agua, le faltó algo. Fue lo mismo también en la vida espiritual. Si no damos y producimos fruto, es porque los enemigos del alma se llevaron la palabra y la hicieron sucumbir y malograron la palabra de Dios en nuestra vida. Recuerden, la palabra siempre tiene que producir y dar frutos en mi vida. Si da frutos, entonces la Eucaristía tiene sentido, porque yo vine, el Señor me dijo algo, empezó a germinar y a crecer, y ahora voy a producir frutos en la vida cotidiana a lo largo de la semana que estamos iniciando. Bueno, con estas intenciones, queridos hermanos, continuemos nuestra celebración y pidámosle hoy a nuestra Madre, la Virgen del Carmen, ¿no? Que estamos celebrando el sector del Carmen dentro de la comunidad de Capilla, pues que la Virgen del Carmen ilumine la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que ella es ese faro que siempre nos lleva a puerto seguro. Que la Virgen del Carmen nos ilumine y nos lleve siempre hacia su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Con estas intenciones continuemos nuestra celebración. Queridos hermanos, pongámonos de pie y juntos proclamemos la fe de nuestra Iglesia. Digamos, creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios y a cada una de las peticiones nos unimos diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María del Monte de Carmelo, consagran su vida en beneficios de los demás. Roguemos al Señor. Por las familias, para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en la caridad los problemas que pueden surgir entre padres e hijos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por los jóvenes, para que busquen la verdad con corazón libre y puro, asumiendo las dificultades y sacrificios inherentes a la fidelidad al Evangelio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos los niños del mundo, para que la
los arrope con su amoroso manto y los haga auténticos hijos de Dios. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros reunidos en la celebración de esta solemnidad, que el espíritu de gratitud y de alabanza que vivió en la Virgen María del Monte Carmelo nos haga siempre fieles en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo hemos pedido por el mismo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a presentar las ofrendas que el sector del Carmen ha traído hasta el altar del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que en todo lo que hiciste semejante al hombre, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que amabas en él. Con su obediencia ha restaurado aquellos dones que por desobediencia habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros llenos de alegría, te aclamamos llenos de alegría con todos los ángeles y santos, diciendo: Santo es el Señor Dios, digno de alabar. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor Dios, digno de alabar. A Él el poder, el honor y la gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, San José Mañanet,
San Nicolás de Bari y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque todos somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. El Espíritu de Cristo resucitado, démonos fraternalmente un saludo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Buscar y ver qué bueno es el Señor. Dichoso quien se acoge a Él. Cuerpo de Cristo.
pasos guiará. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Alma de Cristo, oremos dándole gracias a Dios. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, los niños de primera comunión se van a acercar aquí enfrente, traen su santo rosario para su bendición y después hacer la bendición final y también concluir con la coronación a la Santísima Virgen María, la advocación de Nuestra Señora del Carmen. El Señor derrame abundantes bendiciones sobre este santo rosario. El rezo constante les ayude para nuestra conversión y la de todos los pecadores. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y también el Señor derrame abundantes bendiciones sobre estos niños y niñas. Señor Jesús, tú los pusiste como modelo de vida cristiana. Dijiste: el que no sea como un niño no entra en el reino de los cielos. Pues para que ellos sigan creciendo en esa virtud, en la santidad, y cuando lleguen a mayores sigan dando ejemplo de Cristo Jesús vivo y resucitado, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un momento, vamos a poner el agua bendita para bendecir. Vamos a proceder a hacer la coronación de la Santísima Virgen María y recibimos la bendición final. Van a coronar a la Virgen María, los niños se quedan ahí quietecitos. Vamos un besito para recibir la corona. Los niños vamos a ver la imagen ahí de la Virgen María. María es reina, María es reina, bendito sea el nombre del Señor. María es reina, bendito sea el nombre del
recuerdo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en la paz del Señor. Muy bien, que tengan todos un feliz domingo, un feliz día del niño.